¿Qué tal amigos y seguidores del canal? En esta ocasión traemos la reparación de una caja decodificadora de la marca Conca. Esta caja decodificadora, la falla que presenta es que no recibe señal por la antena. Todo parece indicar que se debe a una penetración de agua a través del cable coaxial que probablemente haya dañado los circuitos del selector de canales y el decodificador. Veamos. Lo primero que observamos al realizar la inspección visual de la caja es que los conectores de antena se encuentran manchados de blanco, como con una especie de magnesia, algún tipo de óxido, posiblemente por la entrada de agua a través del cable coaxial. No por la parte exterior, sino por la parte interior del cable. En muchas ocasiones las antenas quedan mal instaladas con la punta del cable descubierta y hacia arriba. Cuando llueve, el agua penetra por el centro del cable y viaja hasta el interior de los decodificadores. Realizando ya un escaneo de canales, pues la caja comienza a escanear, lo hace muy rápidamente y ya eso es un indicio de que no hay comunicación entre el tuner, entre el sintonizador y el procesador. Vamos a desarmar el equipo, vamos a revisar en el interior y probablemente encontremos componentes dañados, oxidados, presencia de sales, sulfatos y otros materiales, productos de la electrólisis del agua con el cobre, el estaño y los distintos elementos que forman el circuito impreso y los componentes internos de la caja. Este es uno de los defectos más comunes que se presentan en los decodificadores, además del daño por descarga eléctrica. Revisando ya con más detenimiento los voltajes de las subfuentes de alimentación, encontramos que los distintos valores corresponden con los niveles de voltaje esperados. Están presentes los voltajes de 3,3 voltios, los voltajes de 1,5, 1,8, 1,2. Todos los voltajes de las subfuentes de alimentación están presentes, por lo que asumo que la parte de la alimentación está correcta. Así que vamos a realizar otras mediciones buscando posiblemente algún componente que esté oxidado, sulfatado. Y por acá, por el área del desmodulador, encontramos unas resistencias que están completamente sulfatadas. Estas resistencias se ve que recibieron la acción del agua, se produjo una electrólisis y esta electrólisis produjo sales, distintos compuestos que evitan el funcionamiento
interrumpen el paso de la electricidad. Se evidencia también en las áreas de corrosión que hay alrededor del tuner, del sintonizador, debido a la entrada de agua por el cable de la antena. Así que voy a proceder a revisar cuáles son esos componentes que están defectuosos, a sustituir los que definitivamente no tengan otra solución, y veremos los resultados al microscopio y ahí continuamos la revisión. Una vez determinados los componentes que están defectuosos, se sustituyen por unos nuevos. Estos componentes SMD presentan un grado de dificultad medio a la hora de sustituirlos, porque hay que utilizar pues aire caliente, hay que utilizar flux y hay que disponer o desarrollar algunas habilidades ya para lo que es el manejo de componentes tan pequeños, demasiado pequeños. El aire se los puede llevar, hay que acomodarlos con una pinza, hay que desarrollar habilidades de trabajo a través del microscopio, hay que desarrollar la coordinación. Y bueno, inicialmente para los novatos pudiera ser un poco digamos retador, ¿no? Pero bueno, con el tiempo se le coge la práctica y pues se logra. Ya sustituidos los componentes, vamos a limpiar el área para no dejar restos de flux, para evitar posibles daños por oxidación. Estos compuestos generalmente contienen elementos que a largo plazo pudieran producir algún tipo de oxidación, algún tipo de sulfatación de la superficie de los componentes, así como de las pistas que los conectan, ¿no? Una vez limpiada todo el área, pues vamos a realizar las mediciones. Vamos a realizar las mediciones, vamos a chequear que los componentes quedaron soldados correctamente, vamos a chequear que los valores están dentro de los valores adecuados. Y posteriormente llevaremos la caja nuevamente a la mesa de pruebas, armaremos todo y energizaremos para probar si ya quedó solucionada la falla que presentaba esta caja de la marca Conca, que presentó problemas con entrada de agua a través del cable de la antena. Vamos a la mesa de pruebas, vamos a ponerle los cables, los conectores, vamos a energizar y vamos a escanear los canales para ver si de esta manera quedó solucionada la falla. Inicialmente vamos a energizar el equipo, vamos a realizar un escaneo de canales. De esa manera vamos a saber si ya el sintonizador, el tuner, tiene comunicación con el procesador y si la falla quedó solucionada. Solamente es preparar la caja para realizar el escaneo. El escaneo toma apenas unos minutos y finalizado pues nos mostrará ya el resultado y comenzará a descodificar sin ningún problema. Un buen signo es que ya no está realizando el escaneo tan rápido como lo hizo inicialmente. Ya está uno por uno los canales, lo que indica que hay comunicación entre el procesador y el tuner y que se está realizando la búsqueda efectiva. Bueno, aparecieron los primeros canales, así que damos por solucionada la falla. Sigue encontrando más canales, así hasta que finalice la búsqueda por cada una de las frecuencias.
y encuentre y detecte todos los canales que están presentes en este momento. Cuando finaliza la búsqueda, pues la imagen y el sonido del primer canal que haya detectado quedará fijado en la pantalla y bueno, pues con eso daremos por terminada la reparación. Les invito a suscribirse al canal, los invito a dejar un comentario, a darle me gusta al video si le parece útil el contenido que estamos compartiendo, y los invito pues a ver otros videos de nuestro canal. Tenemos revisiones, tenemos unboxing, tenemos pruebas, reparaciones de otros equipos, en fin, una amplia variedad de contenidos. Gracias por ver el video y nos vemos en un próximo.